Bienvenidos a la segunda y última sesión donde utilizaremos la herramienta Adobe InDesign para diseño editorial. En este vídeo aprenderemos a utilizar las páginas maestras y los estilos para maquetar un documento desde cero y de forma eficaz. ¡Comenzamos! Para esta práctica no vais a necesitar nada más que algunas fotografías que podáis tener por ahí. Vamos a empezar creando un documento nuevo en tamaño A4. Archivo nuevo documento. Nos vamos a imprimir y vemos que nos sale por defecto el tamaño A4. Orientación vertical y desmarcaremos las opciones de páginas opuesta y marco de texto principal, tampoco lo marcaremos, ¿vale? Dependiendo de si el trabajo va a sangre o no, podremos definir aquí unos márgenes y un sangrado, anotaciones, etc. Voy a ponerle 15 milímetros de sangrado. Y número de columnas, vamos a definir 2 columnas, ¿de acuerdo? Creamos el documento. Vemos que desde la ventana de páginas, al crear el documento nuevo, por defecto se crea una página maestra, página maestra. Son las páginas que veis situadas en la parte de arriba de la ventana páginas. La página maestra se llama así porque todo lo que contiene se visualiza en las páginas donde esté aplicada esa página maestra. Lo primero que vamos a ver es que puedo generar un encabezado de página añadiendo un texto en la página maestra. Para ello tengo que hacer doble clic para estar situado dentro de lo que sería la página maestra. Fijaros que en la barra de abajo nos sale en la página en la que estoy en página maestra. Si vengo aquí, hago doble clic, estoy en la página 1 de mi documento. ¿Veis? Yo hago doble clic en la página maestra, estoy en esta página maestra. Vale, vamos a generar, como hemos dicho, un pequeño encabezado, un pequeño texto. Con la herramienta de texto creamos una caja de texto. Y pondremos nombre de sección, por ejemplo. De acuerdo, hemos generado un pequeño encabezado. Lo vamos a situar en lo que sería el espacio del margen superior. ¿De acuerdo? En las opciones de marco de texto vamos a ponerle una justificación vertical centrada, alineada centrada, para que se sitúe justo en el centro. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues podemos dejarlo aquí, podemos ponerlo aquí a la derecha, como queráis. ¿Vale? En carácter y párrafo le dais el formato que queráis a este texto. Al ser un encabezado lo voy a poner un poquito más pequeño. Vamos a utilizar otra tipografía, por ejemplo la Book Antigua o la tipografía que queráis, ¿vale? La familia tipográfica que queráis. Si sabéis el nombre de la familia que queréis utilizar, simplemente también podéis escribir aquí directamente Baskerville y directamente os sale, ¿vale? Vamos a utilizar las Baskerville Semi-Bold y en el color de muestras voy a decirle un matiz de negro, es decir, que me salga en un gris, por ejemplo, del 70%. ¿Vale? He creado una caja de texto, con el texto le doy ese formato y ahora veremos que en las
en la ventana de páginas, todas aquellas páginas que tengan aplicada la página maestra A, aparecerá este texto que he creado y veis que no lo puedo seleccionar. Si yo creo nuevas páginas, por ejemplo, desde aquí puedo crear nuevas páginas, ¿vale? O directamente puedo ir aplicando, puedo ir arrastrando y añadiendo páginas nuevas, ¿veis? O bien de la página maestra o bien de ninguna. Si hay algunas páginas que tienen aplicada ninguna página maestra, veis que en estas páginas no aparece aquello que ya tenemos puesto en la página maestra. Vale, lo mismo que hemos hecho para arrastrando e insertamos páginas, también si arrastramos eliminamos páginas. ¿De acuerdo? También puedo reordenar las páginas y decir, bueno, pues la que no tiene nada, quiero que sea la primera. Y el resto sí que quiero que sean las de la página maestra A, por ejemplo. Vale. Situándome en la página maestra, si me vengo al menú contextual, tengo las opciones de página maestra. Aquí vemos el prefijo que se le asigna a esta página y podemos cambiar el nombre de página maestra porque le puedo llamar sección 1, por ejemplo. ¿Vale? Y también puedo generar otras páginas maestras. Voy a hacer un poquito más grande esta ventana de las páginas maestras para que se vean las que voy a ir generando. Puedo generar nueva página maestra, será el prefijo B y la puedo llamar sección 2, por ejemplo. Y le puedo decir que esté basada en la página maestra A. Por lo tanto, le digo OK. Defino otra sección, la arrastro, por ejemplo, a la página 4 y a la página 5. Entonces, si a la página maestra B, que es la de la sección B, la sección 2, perdón, le incluyo, por ejemplo, otro texto o un cuadro diferenciado, ¿no? Nombre de sección, y aquí podríamos incluir subtítulo de la sección. Por ejemplo, quiero añadirle, tiene un nombre de sección, pero también quiero añadir un subtítulo de sección. En las opciones de marco de texto también lo voy a alinear al centro del marco. En el párrafo lo voy a justificar a la derecha y también le voy a aplicar un carácter. He utilizado la Baskerville. En este caso la italic, ¿vale? De tamaño 10, y le voy a aplicar un color cian, por ejemplo. Subtítulo de sección, ¿vale? Además, a todas estas páginas maestras B les voy a dibujar pues un pequeño rectángulo también de color cian, ¿de acuerdo? Que como veis va a ir a sangre, por lo tanto en las páginas maestras B tengo que definirle en los ajustes de documento
le tengo que definir el sangrado del documento, ¿vale? Porque vemos que hay algún elemento que sí que va a ir a sangre, por lo tanto sí que le tengo que aplicar sangrado a todo el documento, ¿de acuerdo? Y todo aquello que vaya a sangre lo tengo que estirar hasta las líneas de sangrado. Vale, pues como vemos, la página maestra A tiene el nombre de sección. La página maestra B tiene ese nombre de sección y además un subtítulo y un rectángulo. Por lo tanto, si me vengo a estas páginas, vemos que la primera no tiene nada, página maestra ninguna. La segunda sí que tiene rápidamente aplicada el nombre de sección. Y la tercera, o sea, la cuarta y la quinta, ¿veis? Tiene aplicado lo que tenemos en la página maestra B. Así se pueden ir generando otras páginas maestras basadas en la primera o basadas en la página maestra B, serían las páginas maestras anidadas, ¿vale? Ahora vamos a incluir también el número de página en estas páginas maestras. Nos vamos a la página maestra A y en la parte de abajo, en lo que sería el pie de página, voy a insertar un cuadro de texto, por ejemplo aquí, y le vamos a decir en el menú texto, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. ¿De acuerdo? En este caso, ¿veis cómo aparece el número de página con la letra A, que es el prefijo de la página maestra? Le damos el formato que queremos al número de página, en este caso voy a utilizar la Arial Narrow Bold, ¿vale? A 11 puntos. Le voy a justificar el texto con una alineación a la izquierda, ¿vale? En las opciones del marco de texto o a quien le salga en la barra de opciones, selecciono la alineación centrada para que me quede a mitad, ¿vale? Y voy a alinear justo con el límite de la columna, ¿de acuerdo? Lo mismo en el texto, le voy a aplicar un matiz de 70, como le habíamos aplicado al encabezado. Bien, pues fijaros, este número de páginas lo tengo aplicado en la página maestra A. Me vengo a la página maestra B y como veis ya sale directamente aplicado. Como la página maestra B está basada en la A, todos aquellos cambios, aquellas cosas que añada en la página maestra A se van a ir replicando en las otras páginas maestras. ¿De acuerdo? Si no está basada en ninguna página maestra, sí que debería copiar y pegar. Es decir, si yo ahora creo una nueva página maestra, que es la C página maestra, y no está basada en ninguna, o sea, está basada en ninguna, ¿veis? Esta página maestra está vacía, ¿vale? No tenemos nada. Si quiero poner el número de página en el mismo lugar, puedo seleccionar el cuadro de texto que contiene el número de página, le digo edición copiar o comando C o control C, me vengo a la página maestra C y le digo la opción edición pegar en el mismo lugar, ¿vale? Este es un recurso muy útil para pegar en el mismo lugar, para situar en el mismo lugar objetos que tenemos en otras páginas, ¿vale? Del mismo modo que estamos trabajando en las páginas maestras, también podemos trabajarlo luego en las páginas sueltas. ¿De acuerdo? Recordad, id guardando el documento, control S, ¿vale? Nos venimos a la tarea de InDesign que tengáis.
tarea 2. Vale. También es en las páginas maestras donde vamos a definir las retículas de nuestro documento. Las retículas del documento se definirían mediante guías. Las guías que vemos, me voy a la página maestra A, las guías que vemos ahora son guías de columna. ¿Veis? Estas guías me están marcando el margen que tiene el documento y las dos columnas de texto. ¿Vale? Una forma también rápida para crear una retícula modular, que ya hemos visto en la teoría en los tipos de retícula que hay, es crear mediante marco rectangular. Me sitúo encima y voy dibujando el espacio que quiero que ocupe esa retícula y con los cursores voy añadiendo filas y columnas. De este modo, ¿veis? Genero rápidamente una retícula modular. Como la tengo generada en la página maestra, desde aquí yo sí que puedo seleccionar todos esos marcos. ¿De acuerdo? También podría, para verlo mejor, podría en muestras aplicarle a los marcos una tonalidad clarita, por ejemplo un 10% de negro, ¿vale? Un matiz clarito. ¿Veis? Cuando aplicamos este tipo de retícula de forma rápida, un truco para hacerlo así de forma rápida, el espacio que se nos guarda entre marco y marco es justo el mismo espacio que tenemos definido como medianil o espacio entre columna, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que tengo 4,23, que es el mismo que el espacio que tengo entre columna, ¿vale? Por lo tanto, todos los módulos guardan entre sí un espacio de 4,23, lo definido en el medianil. Nos vamos a las páginas que tenemos, ¿veis? A todas estas páginas que tenemos aplicada la página maestra A y vemos que tenemos la retícula. Pero como la página maestra B también depende de la página maestra A, también tiene aplicada esa retícula. ¿Veis? Cuando generamos un objeto en la página maestra, automáticamente se sitúa sobre el fondo, digamos, de las páginas normales del documento y yo no puedo seleccionar y modificar esos objetos. No podría seleccionar el nombre de la sección, el número de página, ni ninguno de los marcos que he generado, ¿vale? Pero sí que tenemos una forma de poder seleccionar alguno de ellos, ¿vale? En este caso, si por ejemplo quisiéramos seleccionar uno de estos marcos, por ejemplo este de aquí, pulsaría las teclas Control o comando Shift y haría clic sobre el cuadro. ¿Veis? Entonces ya tengo el marco seleccionado. Podría cambiarle el color, imaginaros que quiero modificar este cuadro y aplicarle el color, o podría incluso seleccionar uno de los cuadros y control D, colocar estas imágenes colocar alguna de las imágenes, ¿no?, que teníamos en el documento. Cuando colocamos las imágenes, acordaros siempre de botón derecho, encaje, llenar marco proporcionalmente, ¿vale? Entonces situamos las imágenes. Veis que el resto de marcos no los puedo seleccionar, solamente aquellos elementos a los que pulso Control Shift y hago clic. También tenemos opción de venirnos en el menú Páginas y mediante el botón derecho
decirle modificar todos los elementos de la página maestra. Si decimos esto y modificamos y podemos darle la opción de modificar todos estos elementos, ya todo es seleccionable, ¿vale? Pero por ejemplo, no se me cambiarían algunas cosas si ahora necesitara cambiarlo en la página maestra A y por ejemplo en vez de nombre de sección tengo que poner nombre de sección A. Si me vengo a la página ya no se me cambia automáticamente, ¿vale? Por tanto, no es recomendable que utilicemos esa opción de cambiar todos los elementos de la página maestra porque entonces ya la página maestra no me sirve para nada. Sí que es recomendable que vayamos seleccionando solamente aquellas cositas que sí que queremos modificar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer control Z porque yo no quiero hacer ese cambio, ¿vale? Ahora vamos a crear una página maestra donde en vez de 2 columnas vamos a tener 3 columnas, es decir, no vamos a usar esta retícula, digamos, vamos a tener 3 columnas de texto. Por ejemplo, nueva página maestra, le vamos a decir que está basada en la sección A si queremos, para que tengamos también esa retícula. No, le vamos a decir que está basada en ninguna, ¿vale? Y así generaremos una nueva retícula, ¿vale? Tenemos una nueva página maestra. Si hacemos opciones de la página maestra, perdón, le vamos a cambiar el nombre, que no se lo he cambiado antes, y le vamos a llamar sección 3, ¿vale? Y ahora a esta página maestra le voy a decir en márgenes y columnas, le voy a decir que va a tener 3 columnas, ¿vale? Le digo 3 columnas. Vemos que las otras páginas se quedan en 2 columnas, pero esta página sí que quiero que tenga 3 columnas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es que las 3 columnas no van a tener el mismo tamaño. Vamos a hacer una especie de retícula un poco más jerárquica. Entonces, para ello tengo que venir al menú Ver, Cuadrículas y Guías y quitar el bloqueo de guías de columna. ¿Esto qué me permite? Esto me permite, fijaros, reducir el tamaño de una columna de texto. Y ahora, por ejemplo, en este espacio sí que quiero 2 columnas de igual tamaño. ¿Qué tamaño voy a utilizar? Pues para no hacerlo así a ojo y ir dividiendo un poco a ojo, voy a generar un cuadro de texto rápidamente. Le voy a decir que este cuadro de texto quiero que esté formado por 2 columnas de texto, ¿vale? Entonces, opciones de marco de texto y le voy a decir número de columnas 2, ¿vale? Entonces, fijaros que el mismo cuadro de texto ya me marca ese medianil. Entonces, yo ya puedo seleccionar, ¿veis?, las guías de columna y llevármelas justo al medianil del cuadro de texto que he hecho provisional, ¿vale? Entonces, así ya tenemos 2 columnas de texto más una tercera columna para otro texto más reducido, ¿vale? O para anotaciones o para imágenes, ¿vale? Una vez tenemos las columnas como queremos, recordad volver a cuadrículas y guía y bloquear las guías de columna otra vez, si no va a ser un poco tedioso. Si queremos también ponerle un nombre de sección a la sección D, copiamos y le decimos pegar en el mismo lugar y tendremos aquí el nombre de sección, ¿vale? Nombre de sección D, ¿vale? Aquí tendremos el nombre de sección A, en la B tendremos
sección A. En la B, como está basada en la sección A, seguirá siendo sección A, ¿vale? En la C no lo teníamos puesto, sección C. Y en la D, nombre de sección D. ¿De acuerdo? Ahora aquí podemos generar también, si queremos, otras retículas, ¿vale? No sé, pues si queremos solamente dividir, por ejemplo, así, en dos, ¿vale? O si queremos como arriba y abajo, o voy a hacerlo así un poco más ampliado, o si queremos dividir en 4, en 6, ¿vale? ¿Vale? Yo creo que lo voy a dividir así. ¿Vale? Y me voy a dejar esta división, que como vemos en muestras le podemos decir el 10% para que lo podáis ver todos tranquilamente en casa. Vale, y aplicaremos algunas páginas de la sección 3. ¿Veis? Muy bien. Pues ya tenemos diversas páginas maestras con diversas retículas creadas. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a rellenar con texto falso las páginas del documento. De esa manera aprenderemos a aplicar, a crear y aplicar estilos de párrafo que nos van a permitir ir maquetando de forma rápida y eficaz todo el documento. También con los estilos aprenderemos a crear una tabla de contenidos. Vale, nos situamos en la primera página del documento y generamos un cuadro de texto. Vale, vamos a duplicar ese cuadro de texto, así tendremos dos cuadros de texto. Vale. Tenemos dos opciones, o generarlo así, con estos dos cuadros de texto, y decirle texto, llenar con texto falso, ¿vale? Nos llena una columna del texto con texto falso. Y tengo que volver a repetirlo. Texto, llenar con texto falso. ¿Vale? Tenemos esa opción, o tenemos la opción de generar un cuadro de texto del ancho y alto de toda la página, guardando los márgenes, decirle texto, llenar con texto falso, ¿veis? Y ahora decirle al cuadro de texto, en las opciones del marco de texto, decirle que el número de columnas es 2. ¿Vale? Con esto, ¿vale? Nos hace automáticamente la continuación del texto dividido en columnas. ¿De acuerdo? Vale, lo que hemos dicho es que vamos a utilizar estilos de párrafo. Entonces, para ello vamos a crear un título, vamos a generar un estilo de párrafo que servirá para los títulos. Por ejemplo, el título es esta primera frase, ¿vale? Entonces, me sitúo sobre, selecciono, perdón, los caracteres que forman ese título, me vengo a la ventana de carácter, voy a seleccionar todo el texto. Acordaros que para seleccionar todo el texto puedo pulsar hasta 4 veces el clic del ratón, o simplemente pulso Control A y selecciono todo el texto. Y entonces voy a aplicarle el estilo, ¿vale? Baskerville, la tipografía que quiero utilizar, a un tamaño de 10 puntos, ¿de acuerdo? A todo el texto. Y una justificación
texto justificado con separación de sílabas, ¿vale? Este sería mi mi estilo de texto corrido. También voy a aplicarle un espacio anterior de párrafo de 1 o 2 puntos, ¿vale? Para que me guarde, veis, un poquito de espacio entre párrafos, 2 puntos. Vale. Este estilo de texto, como veis, ya sería mi párrafo de texto corrido. Por lo tanto, esto ya sería un primer estilo de párrafo. Para ello puedo situarme directamente, me sitúo sobre un párrafo, no hace falta tenerlo seleccionado, con que estemos situados suficiente. Me vengo a estilo de párrafo y le digo estilo nuevo. Me ha generado un estilo de párrafo 1. Hago doble clic. Vale, perdó. ¿Qué? Es que había la petarda de un... Ups. ¿Dónde estabas? En la... En estilo de párrafo, no pasa nada. La segunda para el texto corrido. Vamos a crear un estilo para los titulares de texto. Es que no, he creat primer el de texto corrido y después el de título. Vaig a fer al revés. Estic en el segon, o sigui, en el de baix, en el párrafo de Vale, baix. no, bueno, estic pensant que continua perquè això anirà quasi tot tapat, però vaig a baixar-te... Sí, això va en pantalla. Sí, però vaig a baixar-la això, perquè és que ha pegat una hòstia que... Baixa la persiana ja un poc. Aquella dic. La d'allà. Vale, tira. Vale. Con que nos situemos sobre el párrafo tenemos suficiente. Tenemos el estilo de párrafo creado, hago doble clic sobre el estilo de párrafo y me salen las opciones de estilo de párrafo. Puedo cambiarle el nombre, le llamo texto corrido, ¿vale? Y aquí todo lo que he puesto en la ventana de carácter respecto a la familia, el estilo, el tamaño de letra, el interlineado, todo va a estar sangría y espaciado, tenemos espacio anterior de párrafo, todo va a estar aquí en las opciones de estilo de párrafo. También tenemos opciones de justificación, de separación de sílabas, de expansión de columnas, si es un estilo de viñetas o numeración, ¿de acuerdo? Todo lo tenemos en las opciones de estilo de párrafo. Por lo tanto, importante, tengo que seleccionar otra vez con comando A todo el texto y a todo el texto le aplico el texto corrido, le aplico el estilo de párrafo. Es importante que tengamos el estilo aplicado al párrafo, ¿vale? Una cosa es crear el estilo y otra cosa es que el texto tenga el estilo aplicado, ¿de acuerdo? Primero generamos a grosso modo todo el estilo de texto corrido, ¿vale? Para después ya ir generando otros estilos, ¿vale? Pero el texto corrido es el texto que ocupa más espacio en la publicación, ¿vale? Entonces, que contiene la mayor parte del contenido de texto, ¿vale? Por otro lado, fijaros que al darle un espacio anterior al párrafo, vemos que las líneas no quedan igualadas entre columnas, ¿veis? Tenemos líneas de texto, ¿veis? Cuya base está situada, ¿veis? Por ejemplo, esta de aquí no cuadra con ninguna de las de la columna de la izquierda, ¿vale? Luego sí que cuadra, luego no cuadra otra vez, ¿vale? Se empiezan a mover un poco esas líneas, ¿lo veis? Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante que ajustemos el texto desde la ventana de párrafo, ajustemos el texto a la cuadrícula base, ¿vale? ¿Qué es la cuadrícula base? La cuadrícula base la podemos ver mediante el menú Ver cuadrículas, Mostrar cuadrícula base.
¿Veis? La cuadrícula base son unas guías que se generan, ¿vale?, dependiendo del tamaño de letra y del tamaño interlineado que hayamos definido. La cuadrícula base lo que hace, ¿veis?, es que al maquetar en varias columnas, todas sigan, digamos, esa misma alineación y se apoyen sobre esa cuadrícula base, como si escribiéramos sobre una libreta con hoja de líneas. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuadrícula base la podemos definir y la definimos mediante las preferencias. ¿Vale? Entonces, nos venimos a InDesign, preferencias, cuadrículas, ¿vale? Y tenemos aquí la cuadrícula base. Veis que se muestra en un color azul claro. Respecto al principio de la página, inicio a 12,7 milímetros respecto al principio de la página. Vale, podemos decirle que inicie en el margen superior a 0 milímetros del margen superior, ¿vale? Y luego el incremento está situado a 12 puntos. ¿Esto es correcto? Vale, el incremento de la cuadrícula base dependerá del interlineado. Para calcular la interlínea normalmente se multiplica por 1,2 el valor del tamaño de letra, del tamaño del texto que tenemos. En este caso, como nuestro texto es de 10 puntos, vemos que la interlínea es de 12 puntos, ¿vale? El 120%. Así pues, la cuadrícula base también tendrá una distancia de 12 puntos, el valor de la interlínea que situemos en el texto, ¿vale? Esto queda también un poco a vuestro es decisión vuestra también, ¿no? Decidir si utilizamos esa interlínea o queréis un texto que esté más ajustado de interlínea o más separado de interlínea. Pero sí que de normal se considera que un 120% sería el tamaño adecuado de interlínea respecto al tamaño de texto. ¿De acuerdo? Entonces, importante que el párrafo, cuando maquetemos a 2 columnas, esté ajustado a esa cuadrícula base. Cuando hacemos zoom y nos alejamos, vemos que la cuadrícula base desaparece. Tenemos un margen de visualización del 75%. Cuando nos acercamos sí que vemos esa cuadrícula base, ¿vale? Recordad, si nos molesta la visualización, lo tenemos aquí, mostrar o ocultar cuadrícula base, ¿vale? Recordad que podemos ir visualizando mediante W, quitar la visualización de todas las guías para hacernos una mejor idea. Vale. Ojo, hemos modificado las características del estilo que teníamos creado, de texto corrido, porque le hemos dicho que se ajuste a la cuadrícula base. Por tanto, si queremos que se mantenga así, ¿vale?, y que las especificaciones o las características de este estilo sean estas, tenemos que redefinir estilo. Nos vamos al menú contextual y redefinimos el estilo, ¿vale? Así ya, a partir de ahora, siempre que apliquemos ese estilo, tendrá también la opción de párrafo alineado con la cuadrícula base, ¿vale? Si no os sale la opción es porque está oculta, ¿vale? Lo tendréis así, la ventana de párrafo. Tenéis que ir al menú contextual y decirle mostrar opciones, ¿vale? Aquellos que no os salga. Vale, vamos a crear también un estilo de texto para los títulos. Por ejemplo, en este caso voy a considerar esta primera línea un título. Entonces me voy a venir a carácter, voy a aplicarle la Arial Narrow Bold y a un tamaño de letra mayor.
¿vale? Por ejemplo, y con color, ¿vale? Y además, en estilos de párrafo voy a crear ya directamente otro estilo de párrafo que se va a llamar títulos. Voy a hacerle doble clic y le voy a asignar un filete, ¿vale? Un filete inferior al título, lo vamos a activar, le vamos a decir que tiene el mismo color de texto, no, que es un filete de color negro, y lo vamos a desplazar, ¿veis? Lo podemos desplazar, lo vamos a desplazar 4 milímetros, ¿vale? El filete nos ocupa ahora mismo el ancho de columna, podemos hacer que nos ocupe el ancho del texto, ¿vale? Y que sea más o menos grueso, ¿vale? En este caso quiero un filete bastante fino, ¿vale? Le voy a decir OK, ¿vale? Entonces nuestros títulos siempre van a tener un filete que es esa línea, esa especie de subrayado de línea, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es que le voy a aplicar un espacio posterior de párrafo más elevado para que me salte a la siguiente línea de la cuadrícula base los siguientes textos, ¿vale? Para que me guarde un poquito más de espacio, ¿de acuerdo? Muy bien. Como hemos comentado, cuando maquetamos texto corrido de forma justificada, es muy importante el tema de la separación, ¿vale? Y el tema de la justificación, ¿vale? Como recomienda Cyrus Highsmith en su libro Entre párrafos, que está editado por la editorial Can Graphic, una editorial de referencia en diseño y tipografía en Valencia, es importante que los valores de justificación, ¿de acuerdo? Estos valores los tenemos también en las opciones de párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, si me vengo a texto corrido, hago doble clic y fijaros, en las opciones de justificación, lo que nos comenta Cyrus Highsmith es que los valores, es importante que los valores entre letras, de los espacios entre letras del interletrado, se mantengan en 0, ¿vale? Y que los valores máximos de espacio entre palabras no sean muy elevados para así poder evitar ríos, ¿vale? O calles en los párrafos, en las manchas de texto. Entonces, lo que sí que nos permite es que ese espacio mínimo sea un poco menor, ¿vale? Entonces, esto es lo que sí que podemos toquetear, ¿vale? Para visualizar, ¿veis? Para intentar evitar algunas viudas y huérfanas que nos pueden quedar en los párrafos. ¿Veis este de aquí abajo? Por ejemplo. Vale, pues esto sí que es importante para que nos ayuda nos permite mejorar visualmente la mancha de texto. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos, digamos, dos estilos de párrafo que podemos ir aplicando. ¿Veis? Cuando selecciono un párrafo podemos ir aplicando ese estilo y si me voy dando cuenta de que hay algunas modificaciones que tengo que hacer, las aplico directamente. Por ejemplo, en este caso, para títulos, veo que no quiero separar las palabras de los títulos y que no quiero una justificación, quiero que esté alineado a la izquierda,
¿vale? Y quiero el espacio posterior de párrafo también más amplio, ¿vale? Para que me salga hacia abajo. Vale, pues entonces, ese estilo que ha estado modificado, recordad, me vengo a redefinir el estilo, para que así lo vaya aplicando al resto de estilos, al resto de párrafos a los que le quiera ir aplicando ese estilo de párrafo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir añadiendo poco a poco texto falso en las diferentes columnas de nuestras páginas, ¿vale? Importante, vamos a ir añadiendo por aquí también texto, llenar con texto falso, ¿vale? Que he ido... ¿Vale? Llenar con texto falso. Y fijaros, voy a ir ordenando. El párrafo, organizar, me lo voy a ir enviando hacia atrás, y las imágenes que haya ido colocando les voy a ir aplicando el ceñir texto. Acordémonos de la otra práctica. Voy a ir aplicando ceñir texto y le voy a dar un espacio de 4 milímetros alrededor para que el texto vaya fluyendo, ¿de acuerdo? Este sí que le voy a quitar, que no lo quiero. Quizá no quiera que el margen superior también sea de 3 milímetros o de 4, ¿vale? Quiero que sea menor. Vale, pues simplemente, ¿veis? Al ir maquetando el texto, vemos que también nos puede aparecer el signo de que hay texto desbordado. Entonces, para el texto desbordado tengo que hacer clic y llevarme el texto donde quiero que continúe. Texto, llenar con texto falso. Vamos remaquetando el texto, ¿vale? En este caso, fijaros que he selecciono con comando A y este texto no tiene el estilo aplicado, ¿vale? Tengo que decirle yo texto corrido, tengo que aplicar el estilo, ¿de acuerdo? Recordad también en las opciones de marco de texto aplicar el número de columnas, ¿vale? Después, si queremos hacer las imágenes más grandes y acordarnos de encajar, ¿vale? Por otro lado, cuando ya no quiera ver, si me vengo a la página maestra, selecciono y le quito esa muestra de color, ¿vale? Para que yo luego en mis páginas no pueda ver esa retícula, esa muestra de color, ¿vale? Muy bien, pues se trata de ir llenando con texto e ir maquetando distintas páginas. Por ejemplo, la otra página que tenemos para maquetar sería esta. En esta página llenaríamos con texto falso estas dos columnas con el estilo de texto corrido, ¿vale? Y esta columna sería pues para incluir una imagen o un pequeño texto con otro pequeño estilo, ¿vale? Texto que sería como un destacado, una anotación, ¿vale? Lo mismo en página maestra. Voy a quitarle la visualización de muestra para que no nos moleste ahora, ¿vale? Pero en esta página sí que
este pequeño texto que tenemos aquí, eso lo voy a hacer un poco más pequeño, es como una anotación, ¿vale? Entonces, aquí podéis aplicar también otro estilo de párrafo. ¿Vale? En este caso, pues un Arial Italic. En este caso, por ejemplo... ¿Sí? ¿Qué es este dibujo? ¿Cuánto queda? La última parte. Vale, según el que estem acabant de gravar i mos queden 3 minuts. Només veuremos un poquet. Vale, ara no sé. Vale, perdó, comencem en el paràgraf. Blanc. Vale, aquí generamos un pequeño texto que es más tipo anotación, por ejemplo le ponemos Arial Narrow Italic, también a 10 puntos, y como es una columna tan estrecha, ¿vale? No nos caben entre 7 y 10 palabras por fila, lo que hacemos es seguir con una justificación de alineación a la izquierda, ¿vale? Sin el texto justificado. Y luego lo que podemos hacer, por ejemplo, es en las opciones de marco de texto, pues decirle, por ejemplo, que tenga un espaciado del margen de 2 milímetros y aplicar una muestra a lo que sería el propio marco de texto, ¿vale? Entonces, puedo hacer como una anotación que sale un poquito más por aquí, ¿vale? Y que el texto, por ejemplo, esté en blanco, ¿de acuerdo? Este cuadro tiene que ceñir también con el texto que tiene alrededor. Entonces le tenemos que decir también un espacio de alrededor de ese marco, de esa anotación. ¿Vale? Tenemos que decirle un espacio alrededor de esa anotación. Vamos añadiendo así varias páginas al documento, ¿vale? Recordad que todas tengan el número de página. Por último, vamos a crear una tabla de contenido. Esto lo que nos hace es generar automáticamente un índice, ¿vale? Pero para ello tenemos que tener creados los estilos de párrafo con anterioridad. Nos vamos a venir a la primera página, vamos a insertar una nueva página, por ejemplo, una página A, y le vamos a indicar, vamos a generar un cuadro de texto, ¿vale? Generamos un cuadro de texto y aquí en esta caja de texto nos vamos al menú maquetación y le vamos a decir tabla de contenido. Vale, como título podemos decirle contenido, tabla de contenido o índice. Va a tener como estilo un título de tabla de contenido que este es por defecto generado por el programa, o le podemos poner de estilo nuestros títulos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar qué estilos de párrafos son los que se generan, los que van a conformar ese índice. Entonces, todos nuestros títulos, todos esos párrafos que hemos dicho que son títulos, son los que vamos a añadir como apartados del índice, ¿vale? ¿Qué estilo va a tener? Va a tener el estilo de texto normal, de texto corrido, ¿vale? Y va a incluir todo el párrafo completo, ¿vale? Es decir, todo el título completo. Vamos a decirle OK. Y aquí vamos a generar nuestro índice. ¿Veis? El índice tiene de título índice con nuestro estilo, con el estilo que habíamos puesto de título, ¿vale? Y luego aquí tenemos nuestro contenido del índice, que son los apartados y el número de página en el que se encuentran, ¿vale?
Vale, ahora vamos a sacar nuestra ventana de tabulaciones. En texto, tabulaciones. Vale, y vamos a situar un tabulador derecho. Un tabulador derecho lo vamos a situar, pues creo que más o menos nos iríamos a 170, ¿vale? O 180. ¿De acuerdo? Voy a ponerme aquí, ¿vale? A 180. Y le vamos a decir que va a tener el carácter puntito, porque de esta manera se va a generar toda una línea de puntos hasta el número de página. Una vez tenemos esto generado, este párrafo va a tener un propio estilo, ya no va a ser el texto corrido. Este párrafo va a ser el de tabla de contenido. Si yo al resto de párrafos le aplico el estilo tabla de contenido, todos van a generar una tabulación derecha, ¿vale? A la misma distancia y rellenada con puntitos, ¿vale? ¿Lo vemos? Así tenemos automáticamente generado un índice de contenido. Vale, si se modificara la situación de alguno de los títulos de los apartados, tendríamos que decirle en maquetación tabla de contenido, actualizar la tabla de contenido. Es decir, si a lo mejor vamos metiendo imágenes y texto y se van corriendo las páginas, si a lo mejor este último apartado en vez de estar en la página 7 estaría en la 8. Para no tener que modificar manualmente, iremos a actualizar tabla de contenido. Vale, pues con todo lo que habéis aprendido hasta ahora, sois vosotros los que ahora tenéis que recopilar el trabajo que habéis realizado como trabajo académico y todos esos textos e imágenes y maquetarlos utilizando páginas maestras, estilos de párrafo y generando una portada y un índice, una tabla de contenidos. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, espero que hayáis aprendido mucho hoy y espero ver los resultados, muy buenos resultados en breve. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.